desempleo. Y una de las funciones del Estado en cuanto al ámbito macroeconómico sería la de propiciar un entorno estable con un nivel estable de precios sin muchas fluctuaciones o sin grandes fluctuaciones y un nivel estable de desempleo sin grandes fluctuaciones, o sea, que el desempleo no subiera un montón en poco tiempo y que de repente desapareciera, digamos, que desaparezca por ahí es bueno, pero que vuelva a ir no es tan bueno. Y que lo posible, el nivel de actividad, fuera razonablemente estable con cierta tendencia al crecimiento económico, en particular por una convención social de que el crecimiento económico es adecuado y es un mecanismo adecuado para propiciar cierto, digamos, desarrollo económico. En la medida en la que, o bajo el supuesto de que cuando aumenta la producción de bienes y servicios, hay mayor cantidad de bienes y servicios para distribuir en la mayor, digamos, entre todos los habitantes de la economía o entre todos los habitantes del país. Entonces, si es posible establecer ciertas intervenciones del Estado que se llaman políticas económicas para propiciar un nivel de precios estable, un nivel bajo de desempleo y una razonable tasa de crecimiento de la actividad económica, entonces estamos en una economía estable, una economía que permite un desenvolvimiento, digamos, estable y tranquilo, digamos, sin fluctuaciones, y eso es beneficioso para casi todas las familias o para toda la familia en general. Y a su vez permite crear un entorno de desenvolvimiento económico, de funcionamiento de la economía, en el cual el sector privado y en particular las empresas encuentran, digamos, en ese entorno estable condiciones más favorables para la realización de función productiva y para la ampliación del capital, o sea, para la inversión, y las familias a su vez pueden realizar mejores planes de consumo y mejores planes de ahorro, de forma tal que digamos, las ganancias derivadas de la economía estable son realmente bastante importantes. Entonces, tenemos estas funciones económicas del sector público. Nosotros en esta clase nos vamos a concentrar fundamentalmente en la actividad fiscal en cuanto al efecto que implica el cobro de impuestos y en particular vamos a ver de qué manera puede arreglar ciertas políticas o ciertas intervenciones del sector público con el objetivo de evitar fluctuaciones excesivas de la economía. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Podemos seguir con la clase? Genial. Cada tanto voy parando, voy haciendo las preguntas estas para que si hay alguna duda en lo que dije o en el tema o alguna intervención que quieran hacer ustedes, entonces o me la hacen por el chat, digamos, me escriben por el chat o habilitan el micrófono y entonces ahí la puedo escuchar, ¿ok? Seguimos entonces. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la actividad fiscal del Estado? En particular, lo que hablamos, a lo que nos referimos, es a la actividad impositiva o al cobro de impuestos. Entonces, es bueno saber cómo se clasifican estos impuestos o de cómo son estas intervenciones impositivas, cómo son estos impuestos. Los impuestos son imposiciones del sector público a los individuos, que pueden ser a las familias o a las empresas. Entonces lo que vemos es que el Estado grava impositivamente y le cobra impuestos tanto a las familias o a los consumidores, a los agentes consumidores,
como a las empresas o a los agentes productores. Y en este sentido, estos agentes económicos, los consumidores y los productores o las familias y las empresas, pagan un monto de dinero que se relaciona con cierto acto económico. Ahora, ¿cuáles pueden ser los actos económicos? Bueno, por ejemplo, puede ser, un acto económico puede ser el consumo. A veces cuando no es a veces, cuando nosotros compramos bienes en un negocio, estamos realizando un acto económico, una compra. En esa compra nosotros estamos pagando el precio del bien y una parte que se llama impuesto, que lo deben conocer todos, todas, que es el impuesto al valor agregado o el IVA. Díganme si escucharon hablar del IVA por el chat. Seguro que escucharon hablar del IVA. Y díganme en cuánto está la tasa del IVA. Si se acuerdan, si saben. A ver. Perfecto, 21%. O sea, el 21% del precio que ustedes pagan en cualquier negocio es por IVA. Y además, y el impuesto, el IVA, el impuesto al valor agregado, es un impuesto que se llama nacional, lo recauda la nación. Pero además, por ejemplo, están las provincias que también cobran los impuestos. Y seguro que saben un impuesto que también se cobra en las compras y que lo pagamos todos también. Ahora si lo conocen, es un impuesto pequeño que cobra la provincia de Misiones y muchas provincias también lo cobran. ¿Saben a qué impuesto me refiero? ¿Qué impuesto? E ingresos brutos, perfecto Camila, exactamente, ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos también es un impuesto que se cobra en un acto económico. ¿Y en qué acto económico? En el acto económico, en todos los actos económicos que impliquen una transacción, una venta, por ejemplo. ¿Sí? Se grava esa transacción con un impuesto, una alícuota del ingreso bruto. Entonces, ahí tenemos ciertos actos económicos. Ahora, cuando ciertos agentes, por ejemplo, digamos, algunos trabajadores y algunas empresas obtienen su ingreso, ese acto económico de un ingreso por una función prestada, por un trabajo realizado o por un producto vendido, es asimilable a una ganancia. Y cuando hay ganancia, en términos ya sea unipersonales o en términos empresariales, el Estado también lo considera un acto económico y lo grava con un impuesto. Y ese es un impuesto a las ganancias, por ejemplo. O impuesto a los, digamos, sí, un impuesto al beneficio. Entonces, en ese sentido, hay otro acto impositivo por un acto económico, ¿no? Una imposición, un pago de dinero asociado a un acto económico. Ahora, estos impuestos, el IVA, los ingresos brutos, el impuesto a ganancias y un montón de otros impuestos que también existen, pueden ser clasificados de otra manera. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo impactan los impuestos en términos de la recaudación, o sea, qué proporción se recauda por el impuesto en función digamos, de la renta. Cuando aumenta la renta, ¿qué pasa con la recaudación del impuesto? Y aquí puede pasar que cuando aumenta la renta, aumente la cantidad recaudada, en ese sentido, o sea, se recaude con un porcentaje cada vez mayor. En ese sentido, tenemos un impuesto o sistema impositivo progresivo. Por otro lado, tenemos una situación en la cual cuando aumenta el nivel de renta, el nivel de ingreso, se recauda cada vez un porcentaje menor, y en ese caso tenemos un sistema o un impuesto regresivo. Y después tenemos una situación intermedia en la cual cuando aumenta la renta, el impuesto recauda una parte proporcional, o sea, proporcionalmente recauda un porcentaje constante de la renta, independientemente de su nivel.
¿Esto qué quiere decir? En un sistema progresivo, los ricos pagarán, o los, digamos, tal vez no, por ahí los ricos es, uno lo visualiza en términos de la cantidad de renta acumulada o de riqueza acumulada. Pero, digamos, quienes tienen un mayor nivel de ingreso pagan porcentajes mayores, es digamos, un sistema progresivo, y en un sistema regresivo, curiosamente, los pobres, o digamos, las personas de menor nivel de ingreso, pagan una parte más importante de la que pagan los ricos. Esto no significa que pagan más impuestos los pobres que los ricos. En general, los ricos pagan muchos impuestos. Sin embargo, si uno lo normaliza en términos de la renta que recibe cada uno o del ingreso que recibe cada uno, en un sistema regresivo, proporcionalmente, quienes tienen menores niveles de ingreso terminan pagando una mayor proporción. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que del 10%, del 100% de la renta, en un sistema progresivo, un rico pagará el 30% y alguien que tiene menos ingresos paga el 10%. ¿Eso qué significa? Que quienes tienen mucho ingreso pagan una proporción mayor y a su vez una mayor cantidad. Ahora, en un sistema regresivo ocurriría por ahí al revés, que una persona que tiene un alto nivel de ingreso pague un 10% y una persona que tiene un bajo nivel de ingreso pague un 20%. Pagan al revés. Y ahora, si lo medimos en términos de cuánto gasta por ahí una persona que tiene alto nivel de ingreso y una persona que tiene un bajo nivel de ingreso, tal vez cuantitativamente, en valores absolutos, el que llamamos rico o que tiene un alto nivel de ingreso gaste más dinero y pague más impuestos, pero proporcionalmente a él significa un menor efecto. Proporcionalmente, en términos vulgares, es como que el bolsillo le duele menos. ¿Por qué? Porque tiene que afectar una menor parte de ese ingreso al pago de los impuestos. En todo caso, en la clase práctica hacemos un pequeño ejemplo de esto que estoy explicando. Lo voy a hablar con Flor para mostrar en números esto que estoy señalando ahora, ¿no? Estoy explicando el tema de un impuesto progresivo y un impuesto regresivo y un impuesto proporcional, cómo impactan cada uno de ellos. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, justamente es importante saber si el sistema impositivo o los impuestos son progresivos, regresivos o proporcionales, porque una de las funciones del Estado es esa función redistributiva. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se redistribuye la renta? ¿Cómo se redistribuyen los ingresos? En general, en un sistema progresivo, lo que ocurriría es que la renta se distribuye desde los que tienen más ingreso o más riqueza hacia quienes tienen menos ingreso o menos riqueza. Lo curioso es que en un sistema regresivo ocurre al revés. Quienes tienen menos nivel de ingreso se produce una redistribución desde quienes tienen menor nivel de ingreso hacia quienes tienen mayor nivel de ingreso. O sea, la redistribución no ocurre siempre de ricos a pobres, sino que puede ocurrir de pobres a ricos, o de personas de menor nivel de ingreso a personas de mayor nivel de ingreso o de mayor nivel de riqueza. Como vemos, la importancia de la forma que tiene el sistema impositivo y los impuestos en general es muy importante, en particular por esta función que tiene el Estado, y el Estado puede actuar en cualquiera de los dos sentidos, en uno o en el otro, según cómo administre su actividad fiscal, su actividad impositiva. Ahora, a su vez, los impuestos pueden ser directos. En este sentido, los impuestos directos gravan las rentas del contribuyente o gravan los ingresos del contribuyente en el momento en el que éstas se perciben o se generan. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando a algunos trabajadores que superan cierto nivel de ingreso le pagan todos los meses o, digamos,
el Estado le retiene una parte en concepto de impuesto a las ganancias, retiene una proporción, y todos los años esos trabajadores tienen que hacer una declaración de impuestos en las cuales tienen que pagarle al Estado ese impuesto que se llama impuesto a las ganancias, lo tienen que pagar los trabajadores por justamente esto, porque tienen que pagar una parte en función de las rentas que han percibido o han generado a lo largo de un cierto periodo. Por otro lado, hay impuestos indirectos, y estos impuestos indirectos gravan las rentas del contribuyente en el momento de la utilización. Típico caso es, por ejemplo, como lo veníamos discutiendo hace un ratito, en los actos de consumo, por ejemplo, el ingreso, el impuesto al valor agregado o los ingresos brutos, el impuesto a los ingresos brutos, son ejemplos de impuestos indirectos. Se producen o se materializan los impuestos en el momento en el que los consumidores, las familias, están utilizando su renta, están utilizando su ingreso, están utilizando su salario como forma de consumo. Bueno, ahí el Estado adquiere una parte. Quedó entonces, por lo menos, presentado el tema de la actividad fiscal y las clasificaciones de la actividad impositiva del Estado. Camila, sí, perfecto. Seguimos. Como les decía, la actividad fiscal también se relaciona con la actividad redistributiva. ¿Por qué? De alguna manera, para poder hacer esta actividad redistributiva, el Estado tiene que tener la capacidad de redirigir una parte de la renta, de redirigir una parte de los ingresos. En ese sentido, la actividad redistributiva, o como parte de la actividad redistributiva, el Estado puede realizar transferencias. Las transferencias son pagos que puede realizar el Estado a una persona sin que esta persona preste ningún servicio o brinde ningún bien a cambio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, cuando el Estado realiza un desembolso de dinero para una familia o para una persona, por ejemplo, los gastos de seguridad social, lo que llamamos las jubilaciones. Fíjense, los jubilados, después de los 65 años, cuando las personas se jubilan, comienzan a recibir un pago por su jubilación. Ese pago lo realiza el Estado a partir de lo que se llaman gastos de seguridad social. El jubilado no realiza ningún trabajo, él ya trabajó y dejó de trabajar, y a pesar de que ya no trabaja, él recibe un ingreso. Esa forma de pago, eso que llamamos jubilación, es una transferencia. Son los gastos de seguridad social que son transferencias. ¿Por qué? Porque el Estado no recibe nada a cambio de esa persona que recibe la jubilación. También quienes reciben subsidios por invalidez o subsidios por desempleo, fíjense, el Estado, ante una situación de desempleo de una persona, le envía un subsidio, le da dinero en concepto de subsidio por desempleo. Esa persona está desempleada, o sea, no está realizando ninguna función económica, ni le está proveyendo de ningún servicio al Estado, no está haciendo nada por el Estado, simplemente se quedó sin trabajo. En ese caso, la persona está justamente haciendo uso de este subsidio por desempleo, recibe una transferencia. Y los planes de ayuda, también, en la medida en la que esos planes de ayuda sean únicamente planes de ayuda, ¿en qué sentido? En el sentido de que no comporten ninguna contraprestación por parte de la persona, estamos hablando también de transferencias. El tema de las transferencias es importante porque es una de las formas en las cuales el Estado está redistribuyendo. Y como vemos, para que el Estado pueda tener
digamos, algún dinero o algún fondo para realizar estas transferencias, llámese subsidio, gasto de jubilación o planes de ayuda, tiene que tener una forma de ingreso. Y esa forma de ingreso, una de las maneras es a través de los impuestos. Entonces, de alguna manera, la actividad redistributiva está vinculada a la actividad fiscal o a la actividad impositiva, en cuanto por la actividad fiscal el Estado se hace de los fondos y por la actividad redistributiva el Estado aplica parte de los fondos para restablecer ciertos equilibrios económicos a partir de eso que llamamos la redistribución. Cuando hablamos del sistema impositivo, yo hablaba de esto de si era progresivo, o sea, un impuesto puede ser progresivo o regresivo o proporcional, pero cuando hablamos del sistema impositivo, digamos, el sistema común todo debería por lo menos tener tres valores o tratar de respetar estos tres valores. Por un lado, el sistema impositivo debería ser equitativo. ¿En qué sentido? En que de alguna manera debería procurarse cierta justicia en la carga impositiva y gravar según las ventajas o beneficios que la actividad del Estado le comporta a los agentes económicos. ¿Y por qué estoy diciendo los agentes económicos? Porque la actividad del Estado puede beneficiar tanto a las familias o a los agentes consumidores como a las empresas o agentes productores. ¿En qué sentido? Bueno, o sea, queda claro que a los consumidores los puede beneficiar en un montón de, digamos, o a las familias las puede beneficiar de un montón de maneras. A partir de su actividad reguladora, por ejemplo, estableciendo mecanismos de control de la competencia para evitar la existencia de monopolios. Vimos que tienden a cobrar precios, digamos, por encima de los que resultarían en una situación competitiva, o puede regular la competencia y observar que no se produzcan fenómenos de colusión. Digamos, hay un conjunto de funciones que realiza el Estado donde favorece por un lado a las familias. Entonces, las familias se benefician de esa actividad del Estado. Las empresas también se benefician de la actividad del Estado. Pensemos que la gran parte de la infraestructura, estamos hablando de los caminos, estamos hablando de las rutas, estamos hablando de los puentes, estamos hablando de los puertos, de los aeropuertos, de las estaciones de ómnibus, de las estaciones de trenes, todo eso pertenece al ámbito de lo público. O sea, una gran parte fue financiada o fue construida por el Estado. A tal punto que hay rutas que se dan en forma de concesión para el mantenimiento, pero la propiedad sigue siendo del Estado. O sea, no, los concesionarios de los caminos, de las rutas, no son los dueños, sino simplemente son los encargados de mantenerlos y justamente como se encargan de mantenerlos, reciben un ingreso que es esto que llamamos peajes. Pero lo que vemos es que todo eso es parte de la actividad del Estado. En ese sentido, la actividad del Estado beneficia a los agentes económicos, familias o empresas, y como reciben ciertos beneficios, como son beneficiarios por la actividad del Estado, deberían pagar algo. La cuestión es que deberían pagar, o lo equitativo sería que pagaran, digamos, en proporción o de una manera relacionada a los beneficios que obtienen por parte del Estado. Esa es una de las posturas que hay en cuanto a los sistemas impositivos. La otra es que el sistema impositivo debería ser, o deberíamos tratar en su diseño, de que fuera neutral, en el sentido de que no perturbe las fuerzas de mercado o que lo perturbe lo menos posible. Los diferentes tipos, esto se analiza mucho en la ciencia económica y en particular en los estudios que hacemos los economistas,
los diferentes tipos de impuestos afectan de cierta manera lo que llamamos el sistema de incentivos. O sea, afectan los precios y al afectar los precios de determinada manera, realmente están modificando lo que llamamos los precios relativos en la economía, y al modificar los precios relativos cambian. Cuando hablamos de fuerzas de mercado, no estamos hablando de el poder de los monopolios, sino simplemente lo que estamos hablando es que lo que cambia es la forma en la que terminan decidiendo los agentes económicos. Y en este sentido, quienes deciden, en gran parte, son, por un lado, los consumidores, las familias, y por el otro lado, las empresas, los productores. Entonces, si el sistema impositivo tiene una fuerte influencia en el sistema de precios, lo más probable es que esté afectando los sistemas de decisión de las personas en general, de los consumidores y de los productores, y en ese sentido no sea neutral. Existen ciertos impuestos o ciertas formas impositivas que propician la neutralidad, que son más neutrales, pero que tienen otras consecuencias tal vez redistributivas. Entonces, cuando uno diseña un sistema impositivo, tiene que estar velando por esto. Por un lado, por lo equitativo, por la equidad, por ver que existan pagos en proporción a los beneficios que se obtienen del Estado, y por el otro, que tienda hacia la neutralidad en la medida de que afecte lo menos posible. Obviamente no decimos que no afecte, sino, bueno, que se afecte lo menos posible. Indudablemente, la no afectación es bastante difícil, pero bueno, habría que analizarla, ¿no es cierto? Un sistema impositivo, además de ser equitativo y de ser neutral, debería ser simple. En este sentido, su aplicación no debería plantear excesivas dificultades, debería poder entenderlo cualquier persona. Cuando uno analiza un sistema impositivo, si tiene que, básicamente, contratar a una empresa de contabilidad, a una consultoría de contabilidad para que le haga la liquidación de impuestos, indudablemente estamos ante un sistema impositivo que es cualquier cosa menos simple, porque tenemos que contratar a un profesional para que haga una liquidación impositiva. Curiosamente, en Estados Unidos se respeta bastante el sistema de la simplicidad, o esto de la simplicidad. De hecho, muchas personas realizan sus propias liquidaciones impositivas sin pasar por los profesionales de ciencias económicas. En la Argentina eso es bastante difícil, y salvo que uno tenga un grado académico de contador, la liquidación de impuestos es una cuestión bastante complicada, ¿no? Llámese impuesto a las ganancias o llámese las cargas sociales, o sea, los impuestos vinculados a la actividad laboral son realmente bastante complejos, hasta el punto que la mayor parte de las veces se requiere la participación de un profesional. En ese sentido, el sistema impositivo argentino no es tan simple, o no respetaría tal vez esta cuestión de la simplicidad, ¿no? Ahora, equidad, neutralidad y simplicidad serían las características que sería conveniente que tuvieran los sistemas impositivos, y bueno, en función de ellas podemos realizar cierto análisis de cuál es el rol o cómo se materializa ese rol fiscal de el Estado en la economía. Cuando hablamos de la intervención, ya vimos cuáles son las funciones, ya las describimos, profundizamos en las funciones macroeconómicas, y vamos a empezar a adentrarnos en esa función que es la de estabilizar la economía. Entonces, respecto de esto, de la intervención del Estado con este objetivo, lo que podemos distinguir es que existen por lo menos 3 grandes escuelas con posiciones realmente diferentes. Por un lado tenemos la economía clásica, la economía
que se forma al principio, digamos, cuando que se gesta con la redacción o con la publicación de ese libro de Adam Smith. Está básicamente en la fundación de la economía. Es Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, incluso Marx, John Stuart Mill, pertenecen a lo que llamaríamos los clásicos de la economía. Los clásicos de la economía concebían una economía que funcionaba como un mecanismo de relojería, o sea, prácticamente funcionaba por sí sola, ajustaba por sí sola. Si había algún tipo de desequilibrio, el funcionamiento de esto que llamábamos las fuerzas del mercado, es decir, el funcionamiento de los agentes económicos por sus propias decisiones, harían ajustar la economía hacia una situación de equilibrio. Y en ese sentido, para que esto funcionara, para que se produjera ese ajuste, podríamos llamarlo natural, porque era natural para los clásicos, tenían una visión bastante biológica de la economía, ¿no? Que funcionaba como un sistema vivo. Para que funcionara justamente requería de cosas, que los precios y que los salarios fueran flexibles. Ahora, si existían precios y salarios flexibles, lo que iba a suceder o lo que va a suceder es que eventualmente en la economía se podían producir desequilibrios temporales, pero esta flexibilidad de los precios, digamos, produciría desequilibrios de oferta y demanda, y estos desequilibrios de oferta y demanda, como lo vimos en las clases anteriores de microeconomía, donde analizábamos el juego de la oferta y la demanda, esos desequilibrios justamente se producirían en muchos sectores de la economía, pero con el tiempo, como precios y salarios son flexibles, los precios pueden subir o bajar y alcanzarían un nuevo punto de equilibrio, y ese nuevo punto de equilibrio se alcanzaría sin la necesidad de la intervención del Estado. Ese es, en resumen, la forma de pensamiento económico de los clásicos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estos desequilibrios temporales se producían en la economía en general, se producían en la historia económica, se produjeron muchas veces, y hubo uno en particular que se produjo en 1929, que se llamó la Gran Crisis, y que dio origen a la Gran Depresión, que duró prácticamente 10 años. Fue una situación donde se produce una caída de la actividad muy importante, se produce un aumento del desempleo muy importante y, curiosamente, el sistema económico, la economía funcionando por sí misma, no tendía al pleno empleo. Entonces aparece un economista llamado John Maynard Keynes que analiza esta situación, y cuando empieza a estudiar el funcionamiento de la economía, se da cuenta que de alguna manera, por alguna razón, se producen ciertas situaciones en las cuales la economía no retorna al equilibrio, o mejor dicho, se estanca o se sitúa en un equilibrio de alto desempleo. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de observarse un alto desempleo, los salarios no caían y el sistema no volvía al equilibrio. Entonces se produce un desequilibrio estable, una situación, digamos, que realmente era muy dañina para las familias en general, porque las familias se veían privadas de sus ingresos, porque no podían trabajar, y entonces se producían realmente situaciones de estrés social muy importantes. Y entonces John Maynard Keynes plantea la necesidad de la intervención del Estado con los fines de estabilización. Básicamente plantea la necesidad de la intervención del Estado para
elevar el nivel de empleo, elevar el nivel de actividad y restablecer de alguna manera las condiciones de funcionamiento de la economía. Hay una tercera vertiente, una tercera doctrina, una tercera escuela de pensamiento económico que es posterior a la keynesiana, que es la economía monetarista, que vuelve o que toma como propios algunos conceptos clásicos en el sentido de que considera que la economía puede alcanzar el pleno empleo por sí misma, o sea, la economía por sí misma puede ajustar hacia el pleno empleo, no es necesario ayudarla o la ayuda que hay que darle es mínima. Y en ese sentido, los monetaristas consideran que ese rol del Estado, el rol que tiene que tener el Estado, principalmente tiene que darse a partir del control de la cantidad de dinero. En la medida en la que se controle de cierta manera, como proponen los monetaristas, la cantidad de dinero, se crearían por sí mismas las condiciones de funcionamiento de la economía, tales que le permitirían a la economía alcanzar la situación de pleno empleo, aunque la economía se encontrara en una situación crítica o con una gran depresión, incluso del nivel de la que se había observado en 1929-1930. Entonces lo que vemos es que hay tres escuelas, tres posiciones, y la cuestión es, bueno, ¿cuál tiene razón? ¿No? Eso estaría muy bueno, tratar de saber cuál de ellos tiene razón. ¿A ustedes qué les parece? Se escuchan ofertas. ¿Alguien se anima? Bueno, nadie. Ahí está. A ver, Sandra, dime, Sandra. Habilita el micrófono. Un pensamiento bastante optimista sería el primer ejemplo en donde la economía se lleva como un reloj, como usted dijo, pero es muy optimista pensar así. En realidad, en un país ocurren muchas cuestiones políticas más que nada que no permiten que el pensamiento correcto de la economía se lleve a cabo. Creo que la economía está muy politizado, así que no sería fácil definir cuál sería el mejor pensamiento económico para aplicar, porque cuando se quiere aplicar un pensamiento económico, bueno, ocurren cuestiones políticas que los desglosaría, ¿sería? Sí. Muy profundo lo que dijiste, Sandra. La verdad es que realmente hay algo de eso, y justamente eso que vos dijiste es la defensa natural de los clásicos. Dice, bueno, a ver, si el Estado digamos, el gobierno o quien sea está haciendo un montón de políticas y está interviniendo de un montón de maneras, entonces, en realidad, quien está molestando es el Estado porque está haciendo un montón de políticas. ¿No es cierto? O está haciendo un montón de intervenciones. Entonces, los clásicos te dirían, y claro, si el Estado está molestando ahí, está interviniendo con políticas que pueden ser económicas o no económicas, pero está generando ruido en la economía, entonces la economía no funciona como un reloj. Te diría, es más, hasta te diría, a ver, si vos tenés un reloj en ese mecanismo perfecto, no estos digitales, estas cosas digitales, sino esos que tenían las rueditas dentadas que movían las agujas. Vos tenés un reloj que funciona perfecto, es un reloj suizo, pero un Rolex tenés. Ahora lo abrís y le tirás arena, y claro, obviamente no va a funcionar esa cosa. No va a funcionar, va a dejar de funcionar, las agujas se van a dejar de mover, no va a respetar el tiempo. Y eso básicamente te diría un clásico. Y hay algo de eso, digamos, es cierto. Y en parte justamente Keynes, cuando analiza la economía,
si bien no lo expresa en esos términos que lo expresaste vos, pero él dice, bueno, mira, hay algunos precios, y en particular el salario, que no es lo suficientemente flexible. Él no dice por qué, digamos, Keynes no dice por qué, o digamos, no abunda en el por qué los salarios no son suficientemente flexibles, pero digamos que lo toma como un dato. Es como decir, bueno, es como planteaste vos, Sandra, así, bueno, mira, si resulta que el sistema político está afectando a la economía de esta manera, entonces tenemos que tener en consideración cuál es el rol del Estado, cuáles son las intervenciones que realiza el Estado y diseñar una política económica, te diría Keynes o te diría un keynesiano, acorde a esto. Ahora, yo te puedo asegurar que ni a los clásicos, ni a los keynesianos, ni a los monetaristas, ni a nadie en general, les gustaría una intervención excesiva en el Estado. Es decir, como ejemplo, ninguna de estas escuelas, ni los clásicos, ni los keynesianos, ni los monetaristas, son comunistas. O sea, son personas que digan que el único que tiene que intervenir en la economía y el único que tiene que realizar actividad económica es el Estado, ¿no es cierto? Pero, digamos, son posiciones. Y lo cierto es que la posición clásica fue puesta en duda y fue puesta en crisis justamente por la situación, digamos, no abundemos en detalles, pero había algo de esto que vos marcaste. Había una acción del Estado en diferentes ámbitos, en diferentes esferas, y evidentemente había ciertas rigideces. Esas rigideces son tenidas en cuenta por el Keynes de la teoría general, el John Maynard Keynes, que escribe la teoría general y publica en 1936, y justamente analiza esta situación y plantea las formas en las cuales el Estado puede intervenir con el objeto de estabilizar la economía. Obviamente, digamos, la pregunta de si uno es clásico, uno es keynesiano, uno es monetarista, no se responde a priori, y Sandra, en ese sentido, estuviste muy bien en tu explicación, felicito. Ahora, lo que uno tiene que decir es, mira, si yo veo una situación, y ahí tenemos que ir a la economía y tenemos que analizar cómo está funcionando la economía. Si yo veo una situación donde el Estado interviene poco, entonces lo más probable es que si yo aplico una forma de pensar clásica, mis razonamientos sean muy parecidos a lo que yo observo en la realidad y me sirva, digamos, las enseñanzas de la economía clásica. Ahora, si yo tengo una economía donde hay precios y salarios que son inflexibles, o sea, no se respetan los supuestos clásicos, entonces lo más probable es que los clásicos no me sirvan y yo tengo que utilizar otros mecanismos. Y tal vez tenga que implementar análisis keynesianos, o sea, diseñar políticas basadas en las enseñanzas keynesianas. Y si yo veo una situación en la cual el Estado interviene poco, pero interviene sobre todo en el ámbito de regular la cantidad de dinero, o de controlar la cantidad de dinero, entonces tal vez me sirvan más las enseñanzas monetaristas. Entonces, la cuestión es, no es que escuela tiene razón, sino que cuál es la escuela que plantea situaciones que son más parecidas a la economía que yo estoy estudiando. ¿Ok? Digamos, uno no debería ser clásico keynesiano o monetarista por sí mismo, ¿no? Por sí, sino que cuando uno estudia economía, uno tiene que ver la realidad, ver la realidad económica, cómo está funcionando, y en función de cómo funciona la economía, ver qué enseñanzas son las que más le sirven para el diseño de políticas con el objeto de mejorar, digamos, el funcionamiento o mejorar el bienestar de la población. Ahora, cuando hablamos de intervención, ya esto es independiente de la escuela, lo que vemos es que el Estado puede intervenir en diferentes objetivos. Y por un lado puede realizar una intervención con objetivos microeconómicos, por ejemplo, implementando políticas, implementando medidas para fomentar la eficiencia, o sea, para que se produzca más utilizando menos recursos, o promover la equidad, o, por ejemplo, solucionar fallas de mercado, o sea, ver que los monopolios no
no cobren precios desmedidos o que exista cierta razonabilidad en las tasas de ganancia. Digamos, ese tipo de intervenciones se realiza obviamente a través de normas, a través de leyes, y son intervenciones en el ámbito de la microeconomía. ¿Qué quiere decir? Que afectan a un sector productivo, o sea, a un conjunto particular de empresas, las afecta de una determinada manera. Ahora, también hay intervención del Estado con objetivos macroeconómicos, y en ese sentido, políticas que tienden a relacionarse con el nivel de general, no de un sector en particular, sino en general de la economía, que se mide por el Producto Interno Bruto, por ejemplo, o para facilitar la creación de empleo, no en un determinado sector o no un determinado tipo de empleo, sino la creación de empleo en general, mantener la inflación bajo control o en niveles bajos, o una estabilidad de precios, o tender al equilibrio público, o sea que el Estado más o menos los ingresos y los gastos estén relativamente balanceados o razonablemente equilibrados. Propiciar el equilibrio externo, que las importaciones y las exportaciones también muestran cierto grado de equilibrio, cierto grado de razonabilidad, y para ello, indudablemente, hay una cuestión que se vincula al tipo de cambio, por ejemplo, regular el tipo de cambio, mantenerlo estable, justamente porque eso afecta también al sector externo. Entonces, lo que vemos es que el Estado puede realizar intervenciones tanto en el ámbito de la microeconomía como en el ámbito de la macroeconomía. Ahora, ¿por qué medios, de qué manera puede intervenir el Estado? Bueno, el Estado puede intervenir en el ámbito económico con subsidios a empresas específicas, desgravaciones fiscales, por ejemplo, para promover cierta actividad. Por ejemplo, en los sectores de alta tecnología, en realidad pagarán menos impuestos, determinados sectores, por ejemplo, tendrán impuestos especiales. Por ejemplo, el Estado considera que fumar, ocasiona un perjuicio tanto a las personas como en general al fisco, y entonces establece un impuesto a los cigarrillos que es mucho más alto que a cualquier otro tipo de... De repente considera que en determinado sector los precios no están reflejando un comportamiento adecuado, puede instaurar controles de precio, puede aplicar políticas de regulación del excedente, en el sentido de que puede evaluar cuántos beneficios están recaudando ciertas empresas y puede tratar de influenciar o generar medidas, generar normas para que ese excedente no sea tan grande, ese beneficio no sea tan grande, o pueden regular la actividad, o sea, establecer límites. Por ejemplo, pueden existir ciertas actividades como relacionadas al uso de ciertos recursos naturales, por ejemplo, la pesca, tiene cierta regulación de la actividad, hay un periodo en el que se puede pescar, un periodo en el que no se puede pescar, hay ciertas cantidades que se pueden extraer de determinadas especies, ciertas cantidades que no, hay especies que están protegidas, todo ese tipo de regulaciones están vinculadas a la regulación de la actividad, lo mismo con algunas actividades contaminantes que tal vez pueden ser objeto de regulación de actividad, o sea, pueden producir hasta tanto, o pueden contaminar hasta tal punto, por encima de ese punto, o se disminuye la cantidad, o hay que implementar políticas de control de la contaminación, o, de alguna manera está regulando la actividad. Como ven, la actividad económica se relaciona con sectores o agentes específicos o agentes económicos específicos. Ahora, cuando hablamos de política macroeconómica, lo que vemos es que las herramientas son distintas. Se habla de política monetaria, que está relacionado con eso que llamaban los monetaristas el control de la cantidad de dinero. La política fiscal, que tiene que ver con dos cosas, la política fiscal. Por un lado, con la parte impositiva, la recaudación de impuestos, y por el otro lado, con el gasto público. Y ya lo vamos a ver en detalle. La política cambiaria, o sea, la regulación del tipo de cambio, cuál es el tipo de cambio que le conviene a la economía. La política comercial, cómo se comercia, y cuando hablamos de política comercial no se relaciona con el comercio hacia adentro, sino con el comercio exterior, ¿no?
Eso es lo que se entiende por política comercial. O sea, de qué manera promocionar las exportaciones, cómo influir en las importaciones, si se controlan, si no se controlan, si se establecen cargos a las importaciones o impuestos a las importaciones, si se establecen retenciones a las exportaciones, o sea, se penalizan ciertas exportaciones. Luego, políticas de oferta y de demanda. Las políticas de demanda tienen que ver justamente con aquellas medidas que desplazan o afectan la demanda agregada, y las políticas de oferta tienen que ver con las políticas que afectan la oferta agregada. En particular, las de demanda tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones del gasto público o acción del Estado tendiente a regular la actividad de consumo de las familias o de la inversión de las empresas, y en particular hay ciertas políticas que están relacionadas con con el empleo, con el nivel de empleo, que justamente son las políticas de oferta y tienden a influir sobre la oferta, y obviamente cada una de estas políticas tendrá digamos, un efecto particular. Nosotros las que vamos a ver ahora justamente, bueno, esto yo las acabo de describir, este resumen es el que acabo de hacer, ¿no? De la monetaria, tiene fines de estabilización del ciclo económico, se instrumenta a través del control de la tasa de interés, controlando la cantidad de dinero e influyendo en la tasa de interés. La política fiscal, que tiene fines distributivos en cuanto a la producción de bienes públicos, afectando a la producción de bienes privados y afectando a las decisiones de consumo e inversión, lo dije hace un ratito. La política comercial, que tiene justamente como fin establecer cierto equilibrio entre los intercambios en el exterior. La política cambiaria, que estabiliza el tipo de cambio y tiene, digamos, una importante función de estabilización también en el ciclo económico y en particular argentino. Y las políticas de oferta, que tienden a promover la producción de ciertos bienes y servicios a través de incentivos al empleo, a la producción o a la mejora tecnológica. Todos esos afectan a la oferta. Ahora, cuando hablamos de las políticas de demanda, es necesario establecer la diferencia o recordar la diferencia entre la demanda agregada efectiva, la demanda agregada que observamos en la economía, la oferta agregada, digamos, la actividad de las empresas que justamente se materializa en la producción de bienes y servicios, y lo que llamamos el ingreso de pleno empleo o el ingreso potencial o el producto potencial. Justamente lo que habíamos visto en algún momento es que existe una diferencia entre el ingreso de pleno empleo y el ingreso efectivo. Y es que, por lo general, suele darse que el ingreso efectivo se encuentre a la izquierda del ingreso de pleno empleo. ¿Qué significa esto? Significa que, por lo general, la economía se encuentra funcionando por debajo del uso pleno de los factores productivos. Ahora, ¿qué función macroeconómica desempeñaría el Estado? Bueno, al Estado le interesaría, de alguna manera, que la economía alcanzara el equilibrio con pleno empleo. ¿Y para qué le interesaría esto? Bueno, fundamentalmente lo que busca es que se observe un uso pleno de los factores productivos, pero en particular lo que ve es la contracara de este fenómeno, y la contracara de este fenómeno es que al usar plenamente el factor productivo, los factores productivos y en particular el factor productivo trabajo, o sea, al haber un uso pleno del trabajo, del factor trabajo, lo que tenemos es una tasa de desempleo muy baja, que llamamos en una clase anterior la tasa de desempleo friccional. Entonces, lo que vemos es que el Estado podría intervenir con algunas políticas que se llaman políticas de demanda para desplazar la demanda hasta que ésta alcanzara una situación de equilibrio con pleno empleo. Y justamente la necesidad de la intervención, esta es por
porque ese proceso no se produce automáticamente, como dirían los clásicos, o sea, no se alcanza el equilibrio de pleno empleo por el funcionamiento mismo de la economía, sino que de alguna manera, como dice el enfoque keynesiano, es necesario intervenir con políticas de demanda porque la demanda es inestable. En ese sentido, es relativamente necesaria la participación del Estado para instrumentar medios que disminuyan, minimicen o hagan desaparecer esa brecha, esa diferencia entre el ingreso potencial y el ingreso efectivo. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no hacen pregunta, sigo. ¿Cómo obtenemos matemáticamente una aproximación, una estimación de la brecha de producción? Bueno, con esa formulita que está ahí, se calcula el ingreso potencial, ¿sí? O el ingreso de pleno empleo o el producto potencial. Se calcula suponiendo que la economía funciona justamente con el uso pleno de los factores productivos, tanto del factor capital como del factor trabajo, y luego se calcula el ingreso efectivo. Ese ingreso efectivo lo calculamos como el Producto Interno Bruto medido, eso que habíamos visto en la clase de macromagnitudes. Entonces, en economía calculamos esto, el ingreso potencial, que es un número teórico. Luego calculamos o estimamos a partir de las estadísticas públicas el ingreso efectivo y hacemos esta operación. Hacemos ingreso potencial menos el ingreso efectivo, a ese valor lo dividimos por el ingreso potencial y lo multiplicamos por 100. Y eso nos da una brecha en términos porcentuales que cuanto mayor sea, nos va a decir que hay una mayor cantidad de recursos ociosos. O sea, cuanto mayor es ese número, cuanto más grande es ese porcentaje, más lejos está la IE, el ingreso efectivo, está más lejos del ingreso potencial. Bien. Si me aguardan un segundito, que tengo que tener un trámite, ahí ya vuelvo a la clase. El mecanismo monetario de la demanda lo describí en las dos diapositivas anteriores y es por la vía de la modificación de la tasa de interés. Bueno, ahora, ¿en qué consiste esto de la estabilización en la economía? Básicamente, en lo que consiste la estabilización en la economía es en diseñar medidas, establecer medidas de forma tal que actúen en el sentido de, digamos, volver al equilibrio o volver a cierta situación económica y neutralizar un efecto. Por ejemplo, podría suceder que en un momento, déjenme volver dos diapositivas anteriores, por ejemplo, que la demanda cayera desde DA1 hasta DA0, o sea, que cayera por alguna razón, no importa por qué, que cayera la demanda agregada por un shock económico, no importa qué, como la crisis de la depresión, ¿no? La de 1929, una caída de la demanda agregada, y entonces aumenta mucho el desempleo, porque hay una brecha de producción muy grande y muchos recursos
en particular recurso trabajo, inutilizado. Entonces, ante esta situación, el gobierno podría decidir instrumentar políticas discrecionales. ¿En qué sentido? Podría, digamos, armar proyectos de obra pública, podría armar proyectos de empleo, podría hablar programas de transferencias o podría armar programas de tipo de cambio impositivo, o sea, digamos, bajarle o aumentar el tipo de cambio, digamos, hacer un juego con el tipo de cambio, de forma tal de promocionar o propiciar la instalación de empresas exportadoras, por ejemplo, para aumentar la producción interna. Entonces lo que vemos es que puede haber políticas discrecionales. ¿En qué consisten las políticas discrecionales? Consisten en medidas que se toman al efecto, o sea, medidas que se toman ad hoc. Se observa un problema, entonces para compensar el problema, para hacerlo desaparecer o para hacer volver a la economía a una situación de equilibrio, el Estado implementa una política. Pero tiene que hacerlo, es decir, que ante el problema, ante la detección del problema, el Estado adopta una medida, instrumenta una medida y la implementa. Y al implementarla, después de implementarla, comenzarán a verse los efectos. Todo esto implica ciertas demoras. Primero, se demora en detectar el efecto. ¿En qué sentido se demora? En el sentido de que yo no puedo detectar aquello que no mido. Entonces, de alguna manera, lo que tengo que ver es medir, digamos, realizar una medición. Esta medición la realiza, por ejemplo, el INDEC. Por ejemplo, mide los precios todos los meses. Ahora, yo no sé cómo se comportaron los precios el día de hoy. Yo puedo saber cómo se comportaron el mes pasado. Como ven, por ejemplo, hay una demora de un cierto periodo. En el caso del desempleo, bueno, pasa algo parecido. Yo siempre estoy viendo el desempleo que pasó, o sea, el desempleo del mes anterior. No estoy viendo el desempleo de hoy, de lo que, digamos, la situación del empleo en la fecha de hoy, sino que siempre estoy viendo una fecha anterior. Y para detectar tendencias, o sea, para ver cómo se está comportando una serie económica, no me alcanza con ver un solo mes. Yo tengo que ver 3, 4 meses para atrás. Entonces, la detección de un problema en la economía puede demorar 2, 3, 4, 5 meses o 6 meses, dependiendo del fenómeno. Ahora, si yo detecto un problema hoy, tengo que ponerme a diseñar una política, todo eso toma tiempo. Si la tengo que diseñar, una vez que la diseño, la tengo que hacer aprobar por la Cámara de Diputados o por algún ministerio, alguien la tiene que aprobar. Todo el diseño y todo ese proceso de aprobación también consume tiempo. Entonces, lo que vemos es que tenemos demoras por el lado de la detección, demoras por el lado de la instrumentación. Entonces, las políticas discrecionales presentan esas características, en el sentido de que, bueno, requieren mucho tiempo de detección y de instrumentación. Ahora, también hay lo que se llama mecanismos de estabilización automático. ¿Qué son los mecanismos de estabilización automático? Son medidas que realiza que se realizan automáticamente en el sistema económico sin la necesidad de que haya que diseñar o que aprobar la medida. Y en este sentido, hay una que es muy, digamos, muy tradicional, o la más convencional, es la del subsidio por desempleo. Si se instaura un sistema de subsidio por desempleo, pensemos que pensemos cómo es la situación sin subsidio y con subsidio. En el caso de que no exista el subsidio, una persona que deja de trabajar automáticamente no puede realizar una función de consumo, salvo usar sus ahorros hasta que se le acaben, pero digamos, no puede consumir, no puede, digamos, comprar bienes y servicios. Entonces, si esa persona que está afectada por una situación de desempleo, que antes trabajaba y ahora por alguna razón dejó de trabajar, entonces durante un tiempo va a estar sin ingreso, y al estar sin ingreso consumiría lo mínimo posible para no afectar sus ahorros o dejaría de consumir, lo cual es bastante poco probable, digamos. Pero
lo cierto es que el consumo se resentiría o disminuiría mucho, por lo menos en lo que hace a esa persona o ese conjunto de personas desempleadas. Ahora, si se instrumenta un sistema de subsidio al desempleo, lo que hace el Estado es que cuando uno automáticamente recibe el telegrama de despido o por alguna razón queda sin empleo, lo que hace es, se presenta ante una oficina pública, declara su condición de desempleado y a partir de ese momento comienza a recibir un ingreso que no necesariamente es igual, seguramente es un poco menor al, al sueldo que recibía como empleado, pero que le permite realizar esa función de consumo de, por ejemplo, alimentos o de pagar el traslado, la movilidad para buscar empleo. Entonces le da cierta facilidad, le da cierto beneficio, le crea las condiciones para que esa persona pueda, de alguna manera, seguir ejerciendo esa función de consumo y esté en condiciones de volver a buscar el empleo, un nuevo empleo y volver a tener ingresos. Automáticamente, cuando es registrado en el sistema como empleado de una nueva empresa, ese subsidio al desempleo desaparece y la persona vuelve a disfrutar de un ingreso, pero un ingreso que es ingreso laboral, y entonces lo que vemos es que el impacto en el consumo o en la función de consumo, social de consumo, desaparece o se minimiza. Es más pequeño el efecto negativo del desempleo. Ahora, todo eso se produce sin la necesidad de que alguien tenga que tomar una decisión más que el propio interesado. O sea, el propio interesado cuando pasa al desempleo comienza a recibir el subsidio porque hace la gestión él mismo. Pero no hay nadie en el Estado que está digamos, pensando o buscando una situación de desempleo para después poder actuar. Y en ese sentido, los subsidios automáticos. ¿Qué quiere decir? Que su propio funcionamiento no requiere de la intervención de nadie en particular, del Estado en particular, y funcionan de manera automática cuando se produce el problema. Cuando la persona pasa al desempleo, automáticamente comienza a recibir el subsidio. ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles son peores? Bueno, la verdad es que por lo general los estabilizadores automáticos son muy buenos porque no tienen toda esa demora en el tiempo de detección del problema y en el tiempo de administración o de instrumentación de la medida, y es automático. En ese sentido, son realmente muy convenientes. Ahora, indudablemente, ante situaciones particulares, por ejemplo, con la crisis de la magnitud de la crisis del 29, de 1929, indudablemente tal vez sea necesaria la instrumentación de políticas discrecionales para propiciar, digamos, una recuperación más rápida o una recuperación menos traumática en la sociedad. Muy bien, con esto hemos terminado la clase del día de hoy, o los temas que se relacionaban con la función del Estado en la economía, en particular en el ámbito del sector público, y quedo abierto a preguntas, a ver si hay alguna pregunta o un tema que quieran repasar de la clase de hoy o de clases pasadas. Micaela, dime, ¿quién quiere hablar? Ah, no, esos son viejos. Yo voy apagando la grabación, estoy deteniendo la grabación. Chicas, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Recording has